Buenas tardes. Hoy mi persona, John Mario Bracho Rodríguez, junto con mi compañero Cristian Amador Gómez, vamos a presentar un trabajo acerca de las máquinas de Turing y cómo éstas se relacionan para poder desarrollar algún problema del tipo informático. En este caso decidimos usar una suma de dos números binarios para poder realizar el tema. Pero antes, nos gustaría explicar qué es la máquina de Turing y cuáles son sus componentes básicos que permiten su funcionamiento. ¿Qué es una máquina de Turing? Una máquina de Turing es un sistema abstracto ideado por el matemático británico Alan Turing en 1936. Esencialmente, una máquina de Turing es un aparato que consiste en un dispositivo que manipula valores y símbolos en una cinta que generalmente se interpreta como infinita, pero que dependiendo del ejercicio se le asigna una dimensión. Y dicha cinta, siguiendo el orden de un programa, el cual puede estar programado ya sea dentro de la cinta de Turing o por un medio externo, permite resolver cualquier problema del tipo computacional a pesar de ser un sistema relativamente simple. La máquina de Turing fue una revolución en su época debido a que fue el primer aparato que sirvió como para desarrollar ejercicios computacionales como lo puede ser sumas, restas, multiplicación, división, hasta casos mucho más complejos como lo son integrales, derivadas, etcétera. Así que hablar de su relevancia es muy importante. Una máquina de Turing, desde su concepción más básica y original, consiste en un aparato que posee tres partes o tres componentes. El primer componente del que vamos a hablar es una cinta métrica que, como mencioné anteriormente, generalmente se interpreta como infinita debido a que depende del ejercicio a computacional. Esta cinta métrica representa la base donde se colocan cada uno de los datos del programa. Cada, un, cada una de estas cintas que poseen las máquinas de Turing se dividen en casillas sirviendo de memoria, donde en cada una de las casillas se pueden digitar símbolos en diferentes tipos de lenguaje, ya sea hexadecimal o en este caso números binarios. La siguiente parte o componente relevante en cuanto a máquinas de Turing es la cabeza. La cabeza hace parte de la cinta métrica anteriormente mencionada y lo que hace la cabeza es que permite mover libremente de izquierda o derecha por cada una de las casillas de la cinta. No solamente puede moverse de izquierda a derecha, sino que también tiene la funcionalidad de leer cada una de las casillas y los símbolos que están escritos en cada uno, en este caso binarios, o sea, unos o ceros, y permite tanto leerlos como reescribirlos, dependiendo de lo que se pida en el programa. El último componente que hace parte de las máquinas de Turing del que le vamos a hablar es el programa. El programa se encarga de indicarle a la cabeza anteriormente explicada qué dirección moverse y qué datos digitar o reescribir en cada una de las casillas de la cinta. Generalmente los primeros modelos de máquinas de Turing se realizaban los programas por medio de códigos binarios adentro de la misma máquina de Turing, en la misma cinta. Sin embargo, hoy día métodos como lenguajes de programación tipo Python, C++, JavaScript, lo que nos permiten es crear tablas de estados que indiquen a la máquina de Turing y a la cabeza dichas acciones. En este caso, tenemos una tabla de estados Q, Q1, Q2, Q3, Q4, en la que cada una de las casillas da una acción a la cabeza. En la primera acción es la de indicar a la cabeza que se mueva a la derecha. En el segundo caso, la acción que realiza la cabeza es digitalizar el 0, moverse a la derecha. En los lados de la izquierda de la tabla de estados representa la acción que realiza la cabeza, como por ejemplo moverse, digitalizar el 0, digitalizar el 1 o digitalizar un espacio donde no haya ni unos ni ceros, como representa la B.
y después de la flecha representa el estado nuevo. De esta forma se puede crear un programa que le indique a la cabeza qué acción tomar. Las máquinas de Turing generalmente permiten trabajar con varios lenguajes de numéricos, como lo puede ser el hexadecimal, el decimal o el binario. Sin embargo, es menester mencionar que los primeros modelos de máquinas de Turing solamente trabajaban con números binarios. Con los números binarios podemos realizar todo tipo de operaciones, desde las básicas suma, resta, multiplicación y división hasta las operaciones más complejas, como lo pueden ser integrales definidas o derivadas, áreas bajo la curva, etc. En este caso, pretendemos usar la máquina de Turing, como se mencionó anteriormente, para realizar una suma de dos números binarios, siguiendo ciertos parámetros. Los parámetros que establecen las tablas acerca de la suma binaria establece que 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 significa 10. Sin embargo, se digitaliza el 0 y se acarrea el 1 para el próximo valor de la suma binaria. He aquí cuando comienza nuestro ejemplo práctico, en el cual, como se mencionó anteriormente, utilizaremos un caso de una suma binaria. Pues entonces, por medio de una tabla de estados, se pretende codificar una máquina de Turing de manera que nos resuelva el estado de una suma binaria, que en este caso va a ser de 1 más 1, que como podemos ver en la tabla anterior significaba 10, acarreando 1 y digitalizando el 0. Entonces pretendemos mostrar ese resultado para que la máquina de Turing digitalice eso de los movimientos con la cabeza y muestre el resultado basándose en una tabla de estados. Seguiremos algunos parámetros, los cuales son los siguientes. Se utilizará la variable b para representar un espacio en blanco en la cinta junto con los valores binarios 1 y 0. Es aquí donde empezaremos a resolver el ejercicio de la suma binaria 1 más 1 por medio de la tabla de estados. Primero y principal, estableceremos las entradas y las salidas. Como dijimos anteriormente, nuestra entrada será 1 más 1, por lo que nuestra entrada será 1, 1, b, b, b. Como les dije anteriormente, las B representan espacios en blanco en la cinta. Nuestra salida será BB10BB. Así que para armar la tabla asignamos las siguientes variables. El estado actual representa los estados por los cuales está cambiando y realizando la cabeza. Los estados que escribimos acá son Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. Símbolo actual en B representa el símbolo actual el cual lee la cabeza. En este caso, cada estado tiene asignado un símbolo actual en B. La acción representa lo que va a realizar la cabeza cuando esté en la casilla. En este caso, escribir, ya sea escribir o leer. El símbolo nuevo en B representa el cambio que va a haber en la casilla después de que digamos la acción por medio de la tabla de estados. El movimiento será el movimiento que haga la cabeza después de realizar la acción. Y el estado nuevo será el nuevo estado al cual deberemos representar. Entonces procederemos a describir cada uno de los estados desde Q0 hasta QF, el cual QF será nuestra salida y Q0 nuestra entrada. Entonces, en el estado Q0 comienza en el primer 1. La cabeza lo lee y lo que procede a hacer es escribir 1, moverse a la derecha, y una vez en la casilla de Q1 empieza el otro estado. Nuevamente lee el Q en Q1, vuelve a leer 1 en la casilla y esta vez escribirá en B, por lo que la casilla quedará como un espacio vacío P. La cabeza entonces lo que hará es moverse hacia la izquierda y comenzar el nuevo estado Q2. En Q2 regresa al primer 1, lo reescribe y escribe B, otro espacio vacío. Entonces, como podemos ver acá, ya tenemos las primeras dos valores de la salida BB. Después de eso, se mueve a la derecha y comienza en Q3. En Q3 encuentra un espacio en blanco.
Así que lo que procede a hacer es escribir y digitaliza el 1 y se mueve a la derecha a Q4. En Q4 vuelve a leer un espacio vacío, P, y esta vez escribe un 0 y se detiene, por lo cual nuestro estado de resultados y nuestra salida nos da como resultado BB 10 BB, es decir, 10. Por medio de la tabla de estado pudimos demostrar que 1 más 1, la suma binaria, representa 10. Como conclusión al temario, podemos concluir que la tabla de estados nos permite que el programa ya sea modificado en la misma máquina de Turing a través de códigos binarios o con un lenguaje de programación externo como Python, le diga a la cabeza qué debe realizar durante el proceso, ya sea que se mueva para un lado, para otro, que lea, que digitalice, para poder llegar a la solución. Las máquinas de Turing fueron un gran avance en su tiempo, ya que se consideran la antesala para el inicio de la ciencia computacional tal como la conocemos hoy día, ya que fue la primera que, en lugar de requerir información externa, podría utilizar sus propias bases como memorias en medio de cintas, lo cual fue muy importante, ya que permitía agilizar y además realizar múltiples problemas y más complejos. Las máquinas de Turing fueron muy relevantes y se considera incluso tan relevantes como que acortaron varios años eventos como la Segunda Guerra Mundial, e incluso hoy día las bases de cualquier sistema computacional están fuertemente basados y ligados a cómo funcionaban las máquinas de Turing ya hace más de 90 años. Por lo cual con esto podemos concluir el temario y decir sobre la relevancia de las máquinas de Turing y cómo nos ayudó a llegar a una solución desde un método como lo puede ser la suma binaria. Muchas gracias.